Te doy la bienvenida al canal. Si te has interesado por este tema, te resultarán conocidos varios nombres y lugares. La historia de Canaán es la denominación antigua de una región y civilización de Asia Occidental, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán y que abarcaba parte de la franja sirio-fenicia conocida también como el creciente fértil o la media luna de las tierras fértiles. En la actualidad se corresponde con Israel, Palestina, la franja de Gaza y Cisjordania, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano. Sus límites comprenderían desde la antigua Gaza al sur hasta la desembocadura del río Orontes al norte, englobando todas las tierras no desérticas del interior hasta una profundidad de unos 150 kilómetros, desde la costa del mar Mediterráneo hasta algunos kilómetros más allá de la ribera oriental del río Jordán. Canaán es una zona con una larga historia. Su ocupación se remonta a las fases neolíticas más tempranas, y ha contado a lo largo de milenios con importantes asentamientos como Jericó, Ugarit, Jerusalén, Tiro, Sidón, Biblos. Ha sido habitada por pueblos muy diversos: amorreos, jebuseos, hicsos, filisteos, fenicios, arameos o hebreos, quienes conquistaron a varios de esos pueblos y tomaron posesión de la región. A partir de la investigación de restos humanos, Tyler Smith estableció que hace unos 4000 años los cananeos poblaron el actual Líbano, y que fueron los creadores de uno de los primeros alfabetos que se conocen. ¿Qué sabemos de la medialuna de las tierras fértiles? Es la cuna de la civilización. Conocido como la cuna de la civilización, el creciente fértil es considerado el lugar de nacimiento de la agricultura, la urbanización, la escritura, el comercio, la ciencia, la historia y la religión organizada. Se pobló por primera vez alrededor del año 10.000 a.C., cuando la agricultura y la domesticación de animales empezaron en la región. Hacia el año 9000 a.C., el cultivo de granos y cereales silvestres estaba ampliamente extendido y, hacia el año 5000 a.C., el riego de cultivos agrícolas estaba completamente desarrollado. Para el 4500 a.C., la cría de ovejas laneras ya se practicaba ampliamente. Continuamos con la historia de todos los pueblos de la región de Canaán. Los primeros pueblos semitas. A partir de la primera invasión semita en la región, hace unos 3000 a.C., existe unidad de organización, urbanismo, arte militar, etc., entre todas las ciudades de Canaán y las de la zona montañosa de Judea. Su historia es común, con pequeñas vicisitudes peculiares de cada ciudad. Debemos considerar de gran importancia los trabajos de investigación arqueológica desarrollados por Israel Finkelstein, cuyos resultados forman parte de sus obras escritas y de varios vídeos documentales, como la Biblia desenterrada, que permiten contrastar información bíblica con datos reales descubiertos. Por ejemplo, que Jericó sufrió distintas destrucciones por actividad sísmica, al estar enclavada en una línea de inestabilidad tectónica. Estos grupos ocupantes, los semitas, parece ser que entraron por el este. Las ciudades que conocemos a través de ellos, tanto en la zona montañosa como en las llanuras y costas, coinciden en la solidez y fortaleza de sus muros defensivos, como los de Ai, Tirsá, Jericó, Doteim, etc. Además son de gran extensión, lo que indica una población urbana numerosa con toda la complejidad de servicios y el consiguiente desarrollo económico. En el trazado de las ciudades hay un destacado interés urbanístico: alcantarillados, calles rectas y bien trazadas, armonía de edificios públicos con las viviendas particulares, etc. Esta disposición urbanística es nueva por completo en Canaán y exige una fuerte autoridad interna. Desgraciadamente, faltan los documentos escritos que permitan reconstruir la historia durante los casi 9 siglos que duró esta civilización sin variantes.
Parece ser que la principal fuente de riqueza es la agricultura de los campos inmediatos a las ciudades, regadíos, como los de Jericó, bien explotados. Pero su posición era estratégica. Era un enclave frente al Mediterráneo, y territorio de paso entre las diversas potencias como los egipcios, los asirios, los babilonios, los hititas. Esto propició una nueva fuente de riqueza, el comercio. La gran destrucción de las ciudades habla de las conquistas guerreras de estas. Aún así, las destrucciones no suelen ser totales, y los mismos pobladores rehacen las partes dañadas de las ciudades al desaparecer el peligro que las aquejaba. Los amorreos. Poco antes de finalizar el tercer milenio, una nueva incursión de gentes de vida nómada, al menos aparentemente, destruye casi por completo las ciudades de la zona montañosa, aunque las del llano, menos conocidas, puede que no sufrieran tanto, especialmente las bien conocidas de Fenicia, como Biblos. Normalmente se considera amorreos a los nuevos invasores. Los descendientes de los pobladores, muy mermados en su número, pronto volvieron a reconstruir las antiguas ciudades de la zona montañosa, con otras técnicas defensivas y sin tanta atención urbanística. Los documentos egipcios ya hablan de expediciones guerreras en Canaán, aún no conocida por este nombre. Entre estas expediciones hay que destacar la de Sesostris III, allá por el año 850 a.C. Los Hicsos. Durante los siglos XVII y XVI a.C. los Hicsos dominaron Egipto, y controlaban también a Canaán. Hasta se han hallado en los estratos correspondientes a su ocupación más escarabeos y cerámica suya que en las propias ciudades egipcias. Con los Hicsos se introducen, por razones militares, nuevas técnicas en las ciudades. Los muros, que ya no eran tan sólidos como en la época anterior, se refuerzan con los característicos glacis Hicsos, y las puertas son de tenaza. La opresión de los más poderosos sobre las mayorías se hace notar. Es apreciable una mayor diferencia entre las viviendas de los nobles y las de los semisiervos que las rodean. Con la decadencia de los Hicsos coincide la llegada de una nueva oleada de pobladores, esta vez del norte y de origen indoeuropeo, los hurritas. Los hurritas. Los hurritas llegarán a establecerse de tal forma en Canaán, que en los documentos egipcios de la época pasa a llamarse Uru, el país de los hurritas. El comercio florece y no solo de productos manufacturados, sino especialmente de materia prima para la industria artesana, los colorantes para la cerámica, los minerales metálicos traídos desde muy lejos, pero el bronce es usado principalmente para fines bélicos, armas y armaduras. La prosperidad económica y el incremento de la población a lo largo de este periodo, 1750 a.C., es patente en las excavaciones de los estratos correspondientes. Y dado que el comercio es el motor de esa bonanza, se hacen más numerosas las ciudades. Algunas surgen totalmente de nuevo, otras se repueblan. El dominio hurrita fue desmontado en Canaán por los grandes faraones egipcios del Imperio Nuevo. Tutmosis III, ya en el siglo XV a.C., invadió triunfalmente Canaán por el camino del mar, y ocupó Yahó, Joppe, Lidda, Gezer, Megiddo y Taanac, convirtiendo en feudatarias a todas las ciudades. Los hititas. Es otro imperio que surge al norte, en Anatolia. Los hititas, que saldrán al encuentro de los egipcios y aprovecharán cualquier debilidad del poder faraónico para llevar su influencia hacia el sur, estableciendo cabezas de puente incluso en Canaán y la parte montañosa de Judea. Cuando decaen los imperios, las rencillas entre los nobles cananeos y unos grupos misteriosos de hombres armados, los Apiru, impiden la paz.
decae la cultura y reina el miedo. Se compra todo lo necesario, que la falta de paz no permite fabricar, aumentando las importaciones, incluso los objetos y accesorios de cerámica. Los egipcios. La descripción de Canaán en las cartas de Amarná, archivo de estado de Ajenatón, Amenofis IV, no puede ser más desoladora. La anarquía se apodera de Canaán en el siglo XIV a.C. Los faraones de la dinastía XIX, a fines del siglo y principios del siguiente, intentan restablecer el dominio del vital paso de Canaán, pero el reino nuevo hitita les sale al paso hasta que Ramsés II consigue un tratado de paz perpetua, tras la batalla de Cadés, con la delimitación de las mutuas esferas de influencia. El actual Nahar al-Kalb, río que desemboca entre Biblos y Beirut, separará las regiones dominadas por los hititas, al norte, de las feudatarias de Egipto, al sur. Queda por tanto Canaán bajo la dominación faraónica una vez más. Pero este acuerdo había de durar poco por la decadencia respectiva de ambos imperios, que no tardó en llegar, año 1250 a.C. Los pueblos del mar. Nuevos invasores se presentan en Canaán. Los pueblos del mar desembarcan en las costas y con sus armas de hierro, una vez desechó el monopolio hitita al derrumbarse el imperio de Hattusas, Bogazcoy, se adueñan de la costa de Canaán. Los estudiosos de la Biblia del siglo XIX identificaron la tierra de los filisteos, Filistea o Pleset, con el significado hebreo de invasores, con Palastú y Pilista de las inscripciones asirias, según el diccionario de la Biblia de Easton, 1897 a.C. Otros grupos además de los filisteos eran los Tjekker, dananeos y Sardana. El contraataque de Ramsés III destruyó la mayoría de los sitios cananeos. El mismo faraón permitió más adelante a los filisteos y Tjekker, y posiblemente también a los dananeos, reconstruir las ciudades del camino costero. Los filisteos. Estos grupos pronto asumieron las costumbres de los habitantes locales. Las ciudades filisteas dominaron la región hasta la conquista asiria de Tiglat-Pileser III en el año 732 a.C. Seguidamente, fueron sometidas a los imperios regionales y parecen haber asimilado progresivamente las culturas dominantes. Las 5 ciudades filisteas principales eran Gaza, Asdod, Ecrón, Gat y Ascalón. Los israelitas logran con el tiempo dominar todo el territorio, aunque precisamente el antiguo Canaán, la zona costera, será lo último en caer en sus manos. Con esta victoria finaliza la historia de antiguo Canaán. Los cananeos. Los resultados de estudios recientes de la Sociedad de Genética Humana de Estados Unidos indican que los cananeos no fueron aniquilados y que su ADN siguió transmitiéndose de generación en generación y hoy es predominante en todos los libaneses. La Biblia identifica a Canaán con el Líbano, principalmente con la ciudad de Sidón, pero extiende la denominación Tierra de Canaán hacia el sur, a través de Gaza hasta el río de Egipto, y hacia el este hasta el valle del Jordán, todo lo cual coincide con la tierra prometida de los judíos. Ya en la época de dominio persa, el nombre de cananeo pasó a designar al fenicio de Tiro, como sinónimo de negociante o mercader. Otros relatos del origen y cultura cananea. El pueblo cananeo es referencia en la Biblia más de 150 veces y, a pesar de ello, se conoce más bien poco sobre ellos. Más que un pueblo se podría decir que era un conjunto de pueblos, que habitaron la región del Oriente Medio allá por el segundo milenio antes de Cristo. Relacionados con otros muchos pueblos, como los egipcios, los babilonios y los israelitas,
Al pueblo cananeo se le atribuye haber escrito el alfabeto que, con el paso del tiempo, evolucionaría en el que estamos usando aquí. ¿Qué fue el pueblo cananeo? El pueblo cananeo es el nombre con el que se conoce a los habitantes de Canaán, un área que, de acuerdo con textos antiguos, tiene una extensión que comprende partes del moderno Israel, Palestina, Líbano, Siria y Jordania. Puesto que en esta región han convivido muchos pueblos a lo largo de la historia, el término cananitas es en muchas ocasiones usado para referirse al grupo de pueblos que habitaron las tierras de Canaán. La información que se tiene sobre los cananeos es de restos dejados por la gente con quienes tuvieron contacto, además de algún que otro yacimiento arqueológico en alguno de los países que comprenden esta región. Entre los documentos que mejor han aguantado el paso del tiempo tenemos los encontrados en la antigua ciudad egipcia de Amarná, además de lo que la Biblia hebrea nos dice sobre quiénes eran el pueblo cananeo. El consenso actual entre historiadores y arqueólogos es aceptar que los cananitas nunca vivieron en un único Reino Unido. De hecho, en base a los yacimientos arqueológicos, lo que hoy llamamos como pueblo cananeo perfectamente puede hacer referencia a los amorreos, jebuseos, ixos, hurritas, hititas, filisteos, fenicios, arameos e, incluso, hebreos quienes vivieron en Canaán durante la Edad del Bronce final, 1550 a 1200 AC, y no compartían muchos rasgos culturales comunes, con diversidad de tradiciones funerarias y cultos. Registros antiguos. El registro escrito más antiguo sobre el pueblo cananeo procede de fragmentos de una carta encontrada en el yacimiento arqueológico de Mari, una antigua ciudad que se ubica en lo que hoy es Siria. Este texto tiene una antigüedad de 3800 años y va dirigida a un tal Yasma-Adad, rey de Mari. En ella se menciona a los cananitas junto con unos ladrones y se menciona que viven en un pueblo llamado Raisum. Lo poco que nos ha llegado de esa carta hace referencia a un conflicto que se está desarrollando en ese pueblo. El pueblo cananeo es mencionado también en otro texto, de unos 3500 años antigüedad, esta vez una inscripción en una estatua en homenaje a Idrimi, un rey que gobernó en una ciudad llamada Alalak, en la moderna Turquía. Esta inscripción cuenta que Idrimi, en algún momento de su vida, se vio forzado a abandonar una ciudad en Canaán llamada Amilla, que se la ubica en el moderno Líbano. Si bien no se llama a los habitantes de Amilla como cananitas, sí que se hace referencia a una variedad de tierras en las que se cree que pudieron vivir como Alab, Nii, Amae y Mukis. Cabe decir que, a pesar de diversos étnicamente, esto no quiere decir que las diferentes personas que vivían en tierras de Canaán no fueran agrupadas juntas en ningún momento. De hecho, se han encontrado textos administrativos en Alalak y en Ugarit, Siria, que vienen a indicar que la designación de la tierra de Canaán fue usada para especificar la identidad de las personas o grupos de ellas que tenían un origen en esa región. Por ejemplo, un hombre que venía de alguna ciudad cananita pero que ahora vivía en Alalak o Ugarit podía ser perfectamente designado como hombre de Canaán o hijo de Canaán. Uno de los hallazgos más importantes sobre quiénes eran los cananeos lo tenemos en textos encontrados en un yacimiento de Amarná, Egipto, a las que se les ha llamado cartas de Amarná. Esa ciudad fue fundada por el faraón Akenatón, 1353 a 1335 AC, con la intención de convertirla en la capital de su vasto imperio y, también, iniciar un cambio profundo en Egipto sustituyendo la tradicional religión politeísta por un culto monoteísta al dios Atón, el disco solar. Entre los textos hallados se muestra la correspondencia diplomática entre Akenatón y varios gobernantes en Oriente Medio. Estas cartas tienen gran importancia en la comprensión de cómo estaba dividida políticamente Canaán, puesto que en ella se evidencia que hubo varios reyes en la región. De hecho, un pasaporte diplomático escrito por Tusratta, un rey de Miktani, Siria, pide a los reyes de la tierra del Canaán que dejen pasar a su mensajero un tal Aquilla volver sano y salvo a Egipto,
y advierte a los reyes de Canaán que nadie debe detenerle. Estos documentos también demuestran una realidad política propicia para Egipto, pues esta nación tenía un gran poder sobre los soberanos cananeos. Entre las cartas se encuentra una escrita por el rey babilonio Burraburillas, quien se queda del asesinato de mercaderes babilonios en Canaán y recuerda al faraón egipcio que las tierras de Canaán son tus tierras y sus reyes son tus siervos, acusándole veladamente de ser el responsable de esas muertes. Biblia hebrea. No se puede hablar del pueblo cananeo sin mencionar la Biblia hebrea, texto en el que son referenciados más de 150 veces, pero no precisamente de una forma halagadora. Se dice que los cananeos son personas impías, idólatras, que descienden de Canaán, nieto de Noé, quien era hijo de Cam, Génesis 9 y 18. Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé, Génesis 9, 20-25. En algunos pasajes de la Biblia, se usa el término cananeos para referirse específicamente a los habitantes de las tierras bajas y las llanuras de Canaán, Josué 11, 3. Mientras que en otros se utiliza el mismo término pero con una acepción más amplia, refiriéndose a todos los habitantes de esa tierra, incluyendo a un montón de grupos étnicos como eteos, gergeseos, jebuseos, amorreos, hititas y fereceos, Jueces 1, 9-10. En la Biblia, Canaán aparece como la tierra que Dios prometió dar a los descendientes de Abraham, Génesis 12, 7, esto es, los israelitas. Los cananeos son descritos en la Biblia también como un pueblo grande y fuerte, que no serían fácilmente derrotados y por los que los israelitas necesitarían la ayuda divina para conseguirlos vencer y arrebatarles sus tierras. Esa ayuda fue prometida por Dios a Moisés y Josué, Josué 1, 3. Tras el Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés que partieran y tomaran Canaán, Moisés envió a un grupo de espías a esa tierra para saber cómo eran quienes la habitaban. Los espías volvieron diciendo que el fruto de la tierra era enorme, Números 1 y 23, con abundante leche y miel. También regresaron diciendo que los cananeos eran muy fuertes y que vivían en ciudades bien protegidas. Además, los espías israelitas habían visto en ese lugar a gigantes, descendientes de Anac, Números 1 y 28, 33. Los israelitas tenían tanto miedo del pueblo cananeo que se negaron a entrar en la tierra que Dios les había prometido, siendo los valientes solo dos, Josué y Caleb, quienes estaban seguros de que Dios les ayudaría a derrotar a ese pueblo. Debido a no confiar lo suficiente en Dios a esa generación de israelitas se le negó la entrada a Canaán, Números 14, 30-35. Tras morir Moisés, Dios llamó a Josué para llevar al pueblo de Israel a través del río Jordán y llegar a la tierra prometida. La primera ciudad que visitaron fue Jericó, fortaleza cananea. Josué dijo a su pueblo que Dios iba a expulsar a los cananeos de ese lugar para que Israel pudiera tomar la tierra de Canaán, Josué 3 y 10. Jericó cayó ante los poderes de Dios quien la derribó, Josué 6, dándole al pueblo de Israel la señal de que Canaán pasaba a ser propiedad israelita. Sobrevivieron algunos cananeos quienes habitaron Israel después de que la tierra fuera dividida entre las 12 tribus, Jueces 1. 27-36. Quienes permanecieron ahí fueron obligados a hacer trabajos forzados. Naturalmente, la precisión histórica de las historias contadas en la Biblia hebrea son tema de controversia entre los académicos. Algunos académicos creen que no hubo un éxodo como tal desde Egipto y que los israelitas ya vivían en Canaán junto con otros grupos cananeos durante el segundo milenio antes de Cristo. También, los académicos que estudian lenguas antiguas a veces describen el hebreo, lengua usada por los israelíes, como una lengua cananita, notando su similitud con el fenicio, una lengua de la época. Por otro lado,
Algunos escolares consideran que algunos israelitas sí podrían haber abandonado Egipto en algún momento durante el segundo milenio AC y basan esto en las excavaciones y textos antiguos que muestran que varios grupos de extranjeros vivieron en Egipto en diferentes momentos de la historia de esa civilización. Otras características y rasgos culturales de los cananeos. Como hemos podido ver, no es posible hablar de un pueblo cananeo uniforme y monolítico. De hecho, lo apropiado sería referirse a los varios pueblos que habitaron Oriente Medio hará unos 3000 años antes de la era cristiana. Esto hace que sus rituales, religiones y lenguas fueran muy diversos, aunque sí es posible referenciar algunos aspectos culturales de interés. Pero esto ya lo dejamos para un próximo vídeo que será muy interesante. Desde ya, comparte y deja tus comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.